Hola, hoy voy a estar hablándoles de la novela de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, Crónicas del Futuro, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Bueno, arranco como siempre hablándoles, citando pues un poquito de cómo arranca el libro. A mí siempre me parece muy importante la primera página, entonces siempre leo pues como el primer párrafo y eso me sirve muchas veces como para decidir si continúo o no, si es de mi tipo de novelas, y creo pues que el primer párrafo es fundamental en una novela. Entonces arranco esta novela, que no es como tal una novela, es un ensayo. Desde la pasta te anuncia que es un ensayo, es decir, esto no es ficción, es una construcción narrativa de una situación histórica, como lo que sucedió en Chernóbil en el año de 1986. Entonces arranca, primero pues tiene una dedicación. Esta dedicación, si la encuentro, dice, o bueno, arranca con una frase que dice: somos aire, no tierra. Y luego arranca con una nota histórica: Belarus, para el mundo somos una terra incógnita, tierra ignorada, aún por descubrir. Rusia blanca, así suena más o menos el nombre de nuestro país en inglés. Todos conocen Chernóbil, pero en lo que atañe a Ucrania y Rusia, a los bielorrusos aún nos queda contar nuestra historia. Bien, esta primera parte de la novela o de este escrito arranca, arranca citando periódicos a lo largo pues como del accidente en Chernóbil hasta el año 2005, que ella empieza a escribir esta narración. Bueno, ¿quién es Svetlana Alexievich? Ella es una bielorrusa, nace en el año de 1948, tiene varias obras, tiene obras como, obviamente el Nobel no la entregan por una novela, la entregan por una producción, ¿cierto? Por una cantidad de producción narrativa o literaria más bien, porque no solo premia novelistas, también hay poesía, otro tipo de narrativas. Tiene entonces La guerra no tiene rostro de mujer, El fin del Homo Sovieticus, Los muchachos de Zinc y Voces de Chernóbil, Crónicas del Futuro. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Pues últimamente también es conocida este accidente que sucede en 1986. El 26 de abril entonces estalla una serie de pruebas que estaban haciendo a ver si el reactor nuclear número 4 ubicado en Chernóbil, ¿cierto? Cerca de la ciudad de Pripyat, funciona, o sea, como haciéndole un corte eléctrico para ver si, o sea, unos ensayos para ver si el reactor continúa funcionando, pues, y resulta que allí hay un accidente nuclear bien importante. Pueden encontrar más información al respecto en esta novela, pero obviamente hay documentales, unos buenos, unos no tanto, y también está pues como la serie que realizó HBO el año pasado y que fue sumamente vista, y que si bien no es, el guión pues no es todo lo que sucede en esta obra, sí toma algunos de los relatos. Bien, entonces a partir de este desastre nuclear, en ese momento la Unión Soviética está en plena perestroika, también hay que tenerlo claro. En ese momento que sucede esto, la Unión Soviética se queda callada durante largo tiempo, y va a ser cuando encuentren en otros lugares de Europa residuos o encuentren que hay una alta radioactividad, van a empezar entonces a decir que en algún lugar hubo un accidente nuclear. Entonces previamente, o sea, la Unión Soviética se queda callada. Cuando estalla el reactor, entonces lo que sucede es que lo primero que hacen al día siguiente, estalla de noche, al día siguiente empiezan a evacuar a la ciudad. La evacuación es una evacuación por 3 días, es una reiteración en las narraciones que aparecen en la obra. A los 3 días ellos volverán a casa, es decir, como coja las prendas, o sea, ellos no se llevan sus fotos, ellos no se llevan como las pertenencias más importantes, sino que les dicen cojan sus papeles, cojan 3 mudas para estos días y ya. Entonces, por eso entonces, la ciudad, no la ciudad de Chernóbil, porque Chernóbil no es una ciudad, sino Pripyat,
es evacuada, ¿cierto? Y queda todo tal cual, nadie vuelve a entrar a estos lugares, tampoco les permiten llevar a sus animales, también es una constante en las narraciones que escoge Levana, porque en estas narraciones cuentan, por ejemplo, la angustia y el dolor de haber dejado allí sus gatos, sus perros y también el ganado y sus sembrados y su casa y pues cada una de las cosas que ellos tenían allí, ¿bien? Entonces es una narración, son varias narraciones que ella tiene acá. Por ejemplo, es muy interesante porque ella pues arranca, como les dije, con esa nota histórica y luego viene pues una narración, que esta narración se llama Una solitaria voz humana, y es el caso de una señora que se llama Lyudmila Ignatenko, que es la esposa de uno de los primeros bomberos. Esa historia sí se encuentra, por ejemplo, en Chernobyl de HBO, y digamos que es una de las historias que están en esta serie que amarran pues como todo. Ahí aparecen otras, por ejemplo, el caso de una de las de la esposa de uno de los liquidadores, que también aparecen en la en la serie de HBO. Aquí hay muchos, ¿cierto? Al principio, yo diría que las primeras 100 páginas se devoran. Eh, pues si bien yo como historiadora conozco un poquito o conocía un poquito de Chernóbil, ¿cierto? El accidente, y sabía un poco de la Unión Soviética, realmente como la escritora lo narra es sumamente conmovedor. Las primeras 100 páginas se te encharcan los ojos, son bastante conmovedoras porque son las historias de los que quedan vivos. Cuando sucede el accidente, alrededor de 800 entre civiles y soldados del Ejército Rojo. Hay que tener en claro que también en la Unión Soviética todos los civiles hacen parte del ejército, listo. En los estudios universitarios y en los estudios también en la escuela, a los chicos se les enseñaban también tácticas militares, ¿ok? Entonces casi todos, digamos, son parte de las reservas. Cuando sucede el accidente hay unos soldados que están activos, obviamente, y ellos van y colaboran a empezar a solucionar un poquito el problema de Chernóbil, y también algunos civiles van. A esos alrededor de 800.000 personas, no recuerdo bien la cifra exacta, es un abismo, yo creo que para 800.000 personas, perdón, sí, son enviadas. Algunos porque quieren, otros porque les toca, son enviadas a empezar a limpiar la zona. A estos sujetos se les va a conocer como liquidadores, ¿bien? En la primera narración entonces va a ser uno de los bomberos, cuando está esa misma noche van los bomberos, que son alrededor de 20, y esos son los primeros que van a empezar a morir porque son los que no tienen ningún tipo de cuidado. Luego van a venir los liquidadores, son esos 800.000 personas, civiles y soldados, que van a tener mediana cuidado frente a lo que está sucediendo, pero por Dios, es una bomba nuclear, eso es un accidente nuclear, entonces absolutamente nada de lo que ellos se ponen es realmente útil, y además con lo que el Estado soviético los protege y los manda realmente a que mueran. Entonces efectivamente ahí esta obra también es un homenaje a esos que mueren, porque si bien mueren 800.000 personas, esas 800.000 personas salvaron a la humanidad. Básicamente eso fue lo que sucedió. En Chernóbil y también en Pripyat, que es una ciudad desocupada, una ciudad fantasma, hay monumentos a estos héroes. Otra cosa, esos 800.000 no solo colaboraron pues como en intentar de limpiar todo el desastre que queda, sino que también son de esos 800.000 los que se encargan de hacer el sarcófago. Entonces, una vez ven que no hay nada más que hacer y que es posible que estallen los otros reactores, ellos aíslan el accidente a punta de un sarcófago, que lo hacen de granito, y lo que hacen es como taparlo. No obstante, hay que tener en cuenta que hay ahí aguas, bueno, es realmente una situación científica bien importante la que sucede en Chernóbil, ¿ok? Bien, eso se cuenta acá. ¿Qué historias van a encontrar? Entonces van a encontrar, por ejemplo, la historia de los niños, que es sumamente triste porque son niños que tienen, pues, niños en el momento, o sea, ya se las entrevistas alrededor del año 2002 al 2005, estos niños ya crecieron, obviamente muchos de estos niños son niños que tienen deformaciones causadas por la radiación, logran hablar también con las viudas, hablan con algunos de los 800.000 que estuvieron en esa creación del sarcófago, y de otras pues, que vivieron también en la zona. Ella los entrevista y ellos le cuentan pues cómo se sienten.
El accidente es una cuestión nuclear, es una cuestión brutal, pero lo que realmente se encarga allí la autora es de demostrar lo que se siente cuando a vos te desarraigan, ¿cierto? Esto es un desplazamiento nunca antes visto, un desplazamiento hasta ahora no visto, causado por la misma ciencia, por la misma tecnología. Y los seres humanos, independiente del accidente o de la situación que los desaloje de su lugar de arraigo, para los seres humanos siempre va a ser sumamente doloroso. Entonces, en este caso, dejar sus fotos, dejar todos los recuerdos, todas las construcciones simbólicas que uno hace con los objetos, lo que puede significar de pronto para una persona con no muchos recursos obtener determinadas cosas, sobre todo en una situación o un estado como era en ese momento la Unión Soviética, algunos objetos para ellos eran sumamente valiosos porque eran muy difíciles de conseguir. Entonces, lo que muestra es ese dolor, pues para mí como animalista, la parte de los animales, como los liquidadores, porque también los liquidadores asesinan, tienen que asesinar a los animales que más puedan. Entonces incluso hay un comentario de un niño que dice, bueno, mataron a todos los perros y están matando a todos los gatos, pero ¿qué pasa con los animales salvajes? ¿Qué pasa con aquellos animales y los pajaritos que no los pueden matar y que van a sufrir estas deformidades que nosotros estamos viviendo? Bien, después de verme esto, de leerme esto, me vi un documental en YouTube, un documental barato, hecho yo creo por un español, y demás que un estudiante de cine o de algo así, y se va a la zona antes de que saliera la serie HBO. Yo sé que después de que sale la serie HBO, habían muchas visitas de turistas, así somos los turistas. Llegaron pues a Chernobyl, es posible ir a Chernobyl y también a Pripyat, y allí entonces ellos visitan pues y pueden ver cómo quedó la zona. La radiación es tolerable, ahora la gente puede ir, han pasado más de 20 años, 30 años desde el accidente prácticamente. Entonces es posible ir, obviamente tienen que estar muy poco tiempo porque la exposición durante largo rato a la radiación puede ser nociva para la salud. No obstante, hay una cosa muy bacana que dice el documentalista, es que la vida se sobrepone a la muerte, y en esta zona hay muchos perros y muchos animales salvajes, perros en cuestión ya salvajes, viviendo pues como viviendo de lo que encuentran y viviendo de algunos turistas que iban en ese momento. Yo me imagino que en este momento están más gorditos porque están yendo más turistas. Y también también en este relato pueden encontrar historias de personas que, si bien las expulsaron de allí y se las llevaron para otras ciudades de la Unión Soviética, decidieron volver. A pesar de todo lo que les decían, decidieron volver a su tierra porque era su tierra, y eran campesinos, no se concebían viviendo en unos edificios en algunas de las ciudades, como Kiev. Algunos se los llevan para Kiev y ellos vuelven y viven allá. Y por ejemplo, el documentalista se encarga también de entrevistar a un par de ancianos, un hombre y una mujer, que viven allí después, o sea, después de que sucede lo de Chernóbil. También en los relatos van a encontrar situaciones también de ancianos que cuentan por qué no se van, o porque incluso muchas personas deciden que no eran cercanas, aledañas a Chernóbil, deciden irse para Pripyat o cerca de Chernóbil, porque ellos dicen que allá encontraban comida y encontraban cosas que habían dejado los que habían sido evacuados. Bueno, una historia que yo los invito a leerla, para mí personalmente en algún momento se volvió tediosa, o sea, como les digo, las primeras 100 páginas las devoras rápidamente. Hay unos relatos muy dolorosos, especialmente el que les digo, el de las viudas, el de los niños, son muy dolorosos, pero se vuelve repetitivo, ¿cierto? Porque son demasiadas, yo no sé cuántas se llaman monólogos. Entonces incluso hay monólogos y hay coros, también como haciendo ese guiño a la historia, cómo se contaba la historia y la narrativa también en la antigüedad. Entonces son muchos relatos, yo no me tomé el trabajo de leerlos, son muchos. Entonces a veces sí se vuelve un poco monótono, como entre alrededor de la mitad, pero vuelve y se pone muy interesante también como en la última parte. Bueno, no, recomendada la obra de Levana Alexevich, otra mujer ganadora del premio Nobel, que cuenta con esa sensibilidad femenina y esa empatía femenina, una situación que atañe a la humanidad. Y también es Crónica del Futuro, que es el subtítulo que tiene, es como ello,
estamos a cualquier suspiro y a cualquier mal genio de cualquier poderoso idiota que simplemente considere que puede hacer estallar una bomba nuclear o un arma biológica. Bueno, aquí voy, esta es la segunda, sigo la segunda entrega, la tercera la voy a hacer de una novela de una polaca, Los Errantes. Entonces nos vemos en la próxima. Por favor denle like, suscríbanse al canal. Estoy haciendo pues como cositas interesantes para gente ñoña que le guste la historia y la literatura, y bueno, compártanlo también para que esto sea de acceso público. El conocimiento tiene que ser público y para todos. Un abrazo y chao.